días más y a ver cómo va. Este era un tema que es muy interesante porque me lo he estado mirando y, y es un tema que yo creo que es, a ver, aunque en principio parece ya un poco liado, pero es un tema que ya te digo, se puede sacar mucha mira. Se titula La prensa es libre para decir la verdad. Vivimos en un mundo cada vez más saturado de contenido, homogéneo y globalizado. En este contexto, la función principal del periodismo es la de proporcionar información para que las sociedades sean más libres y críticas con lo que sucede en su entorno, pero también a nivel global. La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son tres derechos de la ciudadanía. Están ligados a la profesión periodística. Los dos primeros hacen referencia al hecho de que la comunicación y la expresión a través de los medios ha de poder ejercerse libremente, sin injerencias ni censura por parte del Estado. El sector empresarial u otros organismos o grupos sociales, el segundo puede definirse como el derecho a acceder a información que está en posesión de instituciones públicas, como podría ser el gobierno de un país. Se pone en tela de juicios estos derechos y libertades. Repasemos la actualidad social y política. El asesinato de un profesor de secundaria a las afueras de París, Francia, ha puesto en el centro del debate el derecho a la libertad de expresión, en este caso en el ámbito de la educación, lo que se conoce como el derecho a la libertad de cátedra. El hecho que propició la muerte de Samuel Paty, profesor de Historia y Geografía en el Colegio Du Bois de Aulin, fue mostrar en sus alumnos unas caricaturas de Mahoma, el profeta del Islam. El ejemplo escogido por el profesor para hablar de la libertad de los medios se anclaba en un hecho de noticioso y de actualidad, pues el pasado mes de septiembre se inició en Francia el juicio contra los 14 presuntos cómplices del ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo, en el que fallecieron 12 periodistas y dibujantes, tras publicar las citadas caricaturas de Mahoma. Ante este escenario, cerca de un centenar de medios franceses, prensa diaria, radio, televisiones, revistas digitales, se han unido y han publicado una carta abierta en la que reclaman a la ciudadanía francesa que juntos se defienda la libertad de expresión. También, a medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus. Estas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y han contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia. Las falsedades que circulan pueden clasificarse en información falsa, producida y compartida con motivación maliciosa, e información errónea, cuando estas mentiras son difundidas sin malas intenciones. Sin embargo, en el contexto del COVID-19, los efectos de estas dos modalidades pueden ser de igual manera mortales. Mientras que la información fortalece, la desinformación desempodera, al poner en peligro vidas y conducir a la confusión y la discordia. La xenofobia, el racismo y el discurso del odio constituyen una parte importante de esta desinformación. El problema no es solo el volumen de información falsa, sino también su combinación con contenido emocional y el hecho de que esta información sea transmitida por actores influyentes. El Instituto Internacional de Prensa registró más de 50 que son amenazas y ataques verbales y físicos contra los periodistas mientras cubrían las novedades sobre el COVID-19. Pensar que este artículo es del año pasado, o sea que me imagino que ahora habrá más de 50.
amenazas y ataques verbales. Es por esto que David Cayer, el relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, considera que la pandemia es un patógeno de represión para la información, como lo sostuvo en su más reciente informe sobre la libertad de prensa. Cayer recibió múltiples denuncias de todo el mundo contra policías que están intimidando a los trabajadores de los medios de comunicación y los están interrogando sobre sus coberturas del COVID-19 y contra gobiernos que aprovechan las restricciones que imponen por la pandemia para expulsar a periodistas internacionales. Este es el caso, por ejemplo, de Egipto, que le quitó las credenciales a una periodista del diario británico The Guardian porque su reportaje sobre el COVID-19 señalaba que el número de contagios probablemente era mayor que el oficial, lo que el gobierno egipcio lo descalificó. Lo mismo ocurrió en China, que es el segundo con más periodistas encarcelados en el mundo. Expulsó a 13 corresponsales de diferentes medios norteamericanos a mediados de marzo. Y en Estados Unidos, que un día después de dicha decisión, disminuyó por lo menos en 60 el número de periodistas chinos admitidos dentro del país, como una difamación intencionada y reiterada. Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño Bolsonaro han utilizado la pandemia como excusa para insultar aún más a periodistas críticos y desacreditar a los medios y socavar la confianza en ellos, según un informe del Instituto Internacional de Prensa. En Hungría incluso se aprobó una ley relacionada con el coronavirus que permite encarcelar hasta por 5 años a quienes difundan noticias falsas, algo que Reporteros Sin Fronteras calificó en su más reciente informe como una forma de coacción completamente desmesurada. Pero el coronavirus no solo han traído menos credenciales y mayores de silencio para la prensa. A algunos periodistas cubrir el COVID-19 los ha llevado a la cárcel, como le ocurrió a Mahomet Al-Yaziri en Brasil o a Yassese Simelis en Etiopía, o el caso de Davinson Rojas, periodista que en Venezuela lo detuvieron y lo acusaron bajo la ley contra el odio solamente por un tuit que publicó relacionado con la pandemia. Con esto ya termino y comentaros que hay varias cosas de las que se pueden hablar tanto a nivel local como internacional y de cómo se ha vulnerado en algunos casos la libertad de prensa y los derechos humanos. Ahora os doy la palabra y me levantáis la manita a los que os interese hablar algo sobre este tema. Doy la bienvenida a los que no he visto antes y bueno, y ya está, y os apunto para empezar. Como veis, el tema da de bastante de sí. A ver, yo no he puesto ningún caso de aquí, del país, de nuestro país, porque en principio casos vulnerables no ha habido, ¿no? Pero me imagino que se puede encontrar alguno, que si lo queréis comentar también lo podéis hacer. A ver, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos, aparte de estar pasando la pandemia, que ya lo he dicho, que es una pandemia que a mucha gente, periodistas, pues les ha coartado su libertad de poder decir la verdad en muchos casos, y tampoco se ha dicho mucho, porque, por ejemplo, y quiero recordar que cuando pasó lo de las residencias, pues en aquel tiempo, la verdad, no, por los periódicos yo no leí mucha cosa. No sé si alguno de vosotros habíais oído o de qué medios os habéis podido informar sobre esto. También ahora, bueno, está la corrupción del Partido Popular, que con los papeles de Bárcenas,
que tampoco... Ah, bueno, hay mucha amiga ahí que tampoco sabemos... Tendremos de hablar nosotros. Vale. Bueno, ahora Teresa me ha pedido palabra. La primera. A ver. Si no tengo a nadie más, de momento dejo a Teresa que nos diga lo que piensa, que dé su opinión. Teresa. Sí, bueno, yo es que esto de las noticias verdaderas o no verdaderas, sí, son grupos de noticias que son dueños por grupos de diferentes periódicos o medios de comunicación, que realmente estos ya escogiendo el tipo de noticias que se puede hablar o dan prioridad, eso ya es una tapadera. O sea, ya este hecho, digamos, según el medio de noticias que son dueños unos de un grupo, otros de otros, estos dando prioridad a unas noticias a lo mejor importantísimas, pero esas las tapan porque no les interesa para sus medios y ponen otro tipo de noticias para su... Por eso lo que tú has dicho de eso que pasó en París y todo eso sí que tiene importancia, pero hay muchas más cosas que tienen importancia, muchísimas que nos hacen comulgar con ruedas de molino, pero muchas. O sea que quiero decir que ahora que los periódicos y las cosas digan cosas verdaderas, sí, porque hay cosas que son un poco estándar, que llega a todo el mundo y se sabe, pero la forma de dar noticias y comunicarlas que son más que prioritarias, de conveniencia para el medio de comunicación o los medios que son de un grupo, de otro, esto tiene mucha importancia. Nada más que empezando por ahí. Vale, gracias, Teresa. Bueno, pues ahora le doy la palabra a José. Habías pedido la palabra. Abre el micrófono. Por lo que estoy intentando. Ah, vale. No, yo creo que aquí en España el periodista, como mucho, se debe autocensurar él en sí por lo que pueda pasar, ¿no? Recordemos que hará cosa de 2 años salieron unos pasquines por toda la ciudad de Barcelona con la cara de Xavier Sardá, de una chica, ahora no me acuerdo el nombre, que es de Igualada, que es periodista, que está en Madrid, y de quién más, y de José Cuní, ¿no? Porque los tachaban de españolistas, ¿no? De unionistas. Pero vamos, más allá de la amenaza esa, no creo que en sí un periodista se juegue la verdad. Sí que puede haber una autocensura porque todos los medios de comunicación, queramos o no, tienen una ideología detrás. Y la ideología pues marca la tendencia del periódico, ¿no? Y si tú vas en cierta manera contracorriente, pues te puede pasar de que te digan de que molestas y que muy amablemente te abran la puerta. Casos de que el director tenga una ideología concreta y el periodista tenga otra concreta, sí que puedo hablar bien de La Razón, que aunque es un periódico de derechas a más no poder, sí que tiene periodistas que son progresistas, por ejemplo, como Toni Bolaños, ¿no? Falta encontrar en muchas emisoras a Toni Bolaños, periodista catalán, y a Paco Maruenda, el director de La Razón, y vamos, y se enfrascan a hablar de política, pero vamos, hasta se levantan la voz. Y en cambio, uno trabaja para el otro, ¿no? O sea, hay una libertad de expresión de que aunque no piense igual que tú, puedo expresar lo que pienso, ¿no? Por otra parte, La Vanguardia también puede ser que siendo un periódico que no se puede decir que sea de corte nacionalista, pues hay periodistas
que son abiertamente independentistas y que publican en ello, como podría ser la Rahola, y ahora no me acuerdo, y hay 2 chicos más que están publicando allí. Pero por otra parte, en pocos periódicos o eres de la cuerda de ellos o difícilmente vas a poder publicar. Pero vamos, no creo que aquí en España la libertad de información esté atacada. Igual que tampoco creo que la libertad de expresión esté atacada. Muy bien, gracias, José. Le voy a dar la palabra a, no sé si es Yuset o Pilar, uno de los que me la ha pedido. Hola. Pilar. Hola. Pilar, hola. A ver, es que algunas cosas ya las habéis dicho. Yo creo que el tema básicamente está en que cada uno ve las cosas a su manera, según su ideología, su manera personal de entender el mundo, su manera de vivir, etc. Entonces, yo me parece que es importante no falsear, pero que haya diversidad me parece una riqueza, porque si solo hubiera una opinión o dos, no podríamos probablemente calibrar hasta qué punto puede haber una idea u otra, o cambiaría un poco la percepción. Por lo tanto, incluso en cosas que se ven directamente, que se perciben en la propia vida o en la propia, bueno, en cualquier momento, también todo el mundo lo percibe distinto. Es así. Pero yo me parece que esto es bonito. Entonces cada uno busca su manera de entenderlo según su ideología, como algunos habéis dicho, o bien por su manera de ser o bueno, lo que sea. El caso, lo que sí que me parecería muy fuerte es falsear, que a veces sin querer también se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, porque se puede percibir una cosa de manera que no es la que realmente es. Pero bueno, entendiendo esto, no ya los periódicos, que los periódicos hablen según su ideología, su manera de percibir el material de trabajo, me parece fantástico, porque eso da una diversa opinión a toda la sociedad. Aparte de eso, cada uno es libre de pensar lo que quiera, naturalmente. Bueno, me parece magnífica la diversidad, siempre y cuando sea eso, muy honrado en la manera de explicar las cosas. Vale, de acuerdo. Le voy a dar la palabra a Tony, que me la ha pedido. Tony. Hola, buenas tardes a todos. Oye, nada, solamente de este tema, bueno, un pequeño comentario, que los grandes medios de prensa mundiales indican, parece ser, de que la tendencia es que poco a poco se vayan restringiendo, vayan desapareciendo. Entonces, en 10-15 años se ve que la prensa escrita, porque está absolutamente desbordada por la prensa digital. Entonces, el problema de la prensa digital, que es lo más importante, es que es una información que es la inmediatez. Entonces, y que es una información que es muy, digamos, muy susceptible, poco fundamentada. O sea, claro, hay que partir de la base que estamos en un mundo que está ya muy polarizado. Entonces, ya no hay neutralidad. La neutralidad está mal vista. O eres patriota o eres un traidor. No, la neutralidad, la equidistancia no interesa a nadie. Entonces, te tienes que posicionar o en una línea o en la otra. Con lo cual, la información pasa lo mismo. Tendremos que aprender a vivir en un entorno de bombardeo, porque además la información tiene una particularidad, que la información digital es un bombardeo continuo, estás desbordado de información, no hay ni tiempo de contrastarla, además surgen noticias en cada momento de una gran trascendencia, o sea, es que es increíble, como estamos al corriente de todo lo que pasa en todo el mundo, pues claro, el mundo es muy grande y pasan muchas cosas. Entonces, claro, es un tema que esto funciona al final, para mí, por saturación. Antes tenías capacidad de asimilar
y de alguna manera reflexionar las cosas e interiorizarlas, y ahora ya no hay tiempo para reflexionar. O sea, ya es que ya se te escapa, ya es por desbordamiento, absolutamente, ¿no? Con lo cual vas viviendo un poco como un Dragon Khan, sobre la marcha, como puedes, y discernir como puedes. Y al final se está dando otro fenómeno también, que se está educando a la población para que discrimine en base a sus estereotipos. O sea, tú, de la información que te llega, la que te conviene, te la haces tuya, la interiorizas. Y la que no te conviene, la rechazas. O sea, no llegas a buscar la balanza, el equilibrio. No existe el equilibrio. Entonces, solamente consumes lo que va con tus prejuicios y ya está. Y es lo que te alimenta. Y aparte, los medios digitales permiten, a través de la inteligencia artificial, bombardearte con la información que tú eres receptivo. O sea, entonces no te van a dar información que tú no te va a impactar. Te van a bombardear continuamente de lo que tú necesitas, ¿no? O sea, es una especie... O sea, yo creo que la prensa o la prensa, sobre todo la prensa digital, se ha convertido en una especie de droga. Entonces te va creando adicción. Entonces estás permanentemente, ya te digo, inmerso en la información que tú deseas recibir, ¿no? Porque ya te la han seleccionado. Es una información cribada. ¿No se dicen mentiras? No, muchas mentiras quizás no, pero sí que se dicen muchísimas medias verdades, porque son tendenciosas, las verdades que interesan, y las que no interesan te las ocultan, ¿no? Porque todo es adoctrinamiento. O sea, vivimos en una sociedad adoctrinada, por lo que decía al principio, por la polarización. Ha desaparecido ya el famoso seny y hemos entrado ya en la fase de la rauxa, pero no solamente en España, sino en el mundo mundial. O sea, y ya vamos por pápitos. O sea, ya no es un problema mental ni de raciocinio, ya es un tema de emociones. Y hasta perdonar, que el rollo patatero. Bueno, pues nada más, solamente decir esto, ¿vale? Que la prensa escrita tiene muy poca trayectoria y que la prensa digital suple totalmente y desborda a las personas. Ya está. Gracias. Vale. Gracias, Toni. De momento no tenía palabras pedidas, pero a ver, os animo a los que no habéis hablado a decir vuestra opinión también. Ha dicho una cosa Toni que me ha quedado, me tomo un momento la palabra, para que os dé más ideas. Ha dicho Toni que la prensa escrita, que dentro de X años, pocos, va a desaparecer. Esto es una de las cosas que me gustaría entre vosotros que me dijerais qué os parece. ¿Os parece que la prensa escrita va a desaparecer? Yo creo que sería una gran pérdida, porque, por ejemplo, lo que yo me he fijado, aunque es verdad que no tiene esa rapidez que pueden ser las redes sociales, con todas en el móvil, que ya cuando hay una noticia importante enseguida te la ponen, pero la prensa escrita tiene una cosa que la prensa, se podría decir, esta de las redes, no tiene, que es que te hace recapacitar, te pone un texto, te lo explica mejor las noticias. En cambio, lo único que hace la otra es unos grandes titulares que muchas veces lo único que nos hace a veces es hasta alarmarnos, porque no te explica realmente, ni va al fondo del problema o del detalle. Es lo único. Ahora me había pedido palabra primero Pilar, Pilar, y después irá José. Y después os doy la palabra. Cristina. Pilar. Tienes que quitar el micrófono. Sacar el micrófono. Lo había sacado, lo havia tret, Vale, em toca a mi? Sí. Sí, vale, pues no sé el que tinc que dir, però bueno. No, quan deia tot això de la premsa escrita, també nosaltres decidim quin diari comprar o no, quan ho fèiem, d'això fa temps, con la qual també ja decidíem cap a quin cantó ens interessava més un o l'altre. Per tant, a la digital som nosaltres que hem d'estar conscients, hem d'estar cada cop més educats, cosa difícil, per no
no llegir allò que no ens interessa, no rebre-ho. Jo tinc molts whatsapps en silenci, tinc moltes coses que no les vull ni m'interessen perquè ja faig una selecció perquè jo mateix m'ho plantejo. No vull estar bombardejat, ni vull tragar-m'ho tot, ni vull llegir-m'ho tot. Per tant, amb la premsa escrita també pensem que també està en digital la mateixa premsa, és a dir, tant La Vanguardia, el periòdico, tots estan també en digital. Con la qual cosa, a darrere, tots els professionals que treballaven amb escrit i lletra i paper estan ara també en digital. El gran problema de les xarxes, com ha dit abans algun dels tertulians, és que si te lo tragues todo, mal vamos, perquè, esclar, això es tracta que ens anem acostumant i potser la joventut d'avui en dia o la gent no tan jove estan deformats perquè no han tingut una educació i potser no poden, no? Però els que ja som alguna més grans crec que hem de triar, de la mateixa manera que triem si volem votar o no volem votar, qui decidim votar o qui no decidim votar, nosaltres, a última instància, som els que hem de decidir, sempre. El gran problema és que potser no tothom ho fa. Bé, jo em considero que són dels que ho intento fer. I ja està, per ara. Gràcies, Josep. Ahora me había pedido palabra José. José, abre el micrófono. Abre el micrófono, si no, no podés. José, no se te oye. Ahora sí que se me escucha. No, a ver, en definitiva, la premsa tant fa llegir-la en diari com llegir-la al telèfon. Jo personalment ara agafo un diari a les 3 de la tarda de premsa escrita, o sigui, de paper, i penso que ja està caducat, perquè la gran majoria de notícies són del dia abans. En canvi, agafes el teu telèfon, no tant a l'ordinador, sinó al telèfon, prenent el cafè i això, i contínuament, no sé qui ho ha dit, estan rebotant notícies constantment, no? Inclús hi ha un apartat del minuto a minuto, no? Del que sigui, no? Aquí no crec que hagi canviat molt. Possiblement sí que hagi canviat en què han sortit una mena de capçaleres, diguéssim, com ho diríem, independents o no sabria posar-li el nom, de que, doncs, bueno, tenen clarament un color marcat, no? I allà sí que veus tu la marca, si és de progressista, si és conservador o si és obert, no? Aquí és on hi ha molta gent, ja no veu el periòdico La Vanguardia o El País o La Razón com diaris de refiar-se, sinó que va a un entorn digital que vés a saber la notícia d'on l'han treta, per bé o per malament, no? I el que digui aquest diari digital va a missa, perquè ells després ho repliquen. Són els virus de la notícia, no? És un coronavirus que se va expandint, no? I és allò que quan una mentira dita 2.000 vegades es converteix en una, no sé si en una veritat, però sí en algo fehaent, no? És aquí on hauria de... Evidentment, tothom tenim dret a triar el medi en què volem informar-nos, no? Però jo no em refio massa d'aquests diaris, d'aquesta premsa digital que no és contractada, doncs em fa una miqueta de repelús. I em fa una miqueta de repelús perquè com he escoltat molt la ràdio, els programes d'informació i com he llegit molts diaris, veus persones que fa 20 anys eren espanyolistes fins a les tranques, que quan sonava l'himne nacional es quadraven i ara els veus com que estan, que quan surten els segadors, encara que no els sàpiguen cantar, també es quadren, no? I podria dir noms com Pepe Antic i companyia, no? I, bueno, em deixen molt que dir i me callo ja.
Vale, Cristina, te doy la palabra ya. Sí, bueno, a ver, sobre lo que has dicho de lo de la prensa escrita, si desaparecerá, yo pienso que nosotros todavía leemos en diario. Yo compro el diario, lo compro, lo leo, pero claro, las generaciones más jóvenes no leen en diario, leen todo en internet, ¿no? Entonces, cuando lleguen con ellos en el mundo, no sé qué pasará ya no estemos nosotros, no sé si habrá diarios o no, bueno. Entonces, yo quería hablar un poco sobre... ¿Se me oye bien? Sí, sí. No, pero muy mal. ¿Te conoce? Sí, te oye bien. Parece que tienes la gripe, pero bueno, por lo demás... Vale, gracias, muy amable. ¿Se me oye? Es que como no... Sí, bueno, sí, se oye. yo quería hablar sobre el derecho de la información, de estar informados, y quería hablar sobre las vacunas, porque parece ser, bueno, que estas vacunas que son nuevas, es una tecnología nueva, es decir, la de Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca, usan una tecnología que no se había probado hasta ahora, es decir, ahora se está experimentando en todo el mundo mundial. Esto es un experimento. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que no hay ninguna voz crítica que critique estas vacunas. Ahora estamos viendo que hay problemas con la vacuna de AstraZeneca, porque parece ser que han muerto hasta unas personas por trombos. Pero nadie dice que esto es malo. Todo el mundo dice que eso no es nada, que son poquita cosa, porque esto se ha puesto muchas vacunas. Es decir, que todos los médicos y todo el sistema está muy a favor de estas vacunas. Entonces yo quería decir que una amiga me envió un WhatsApp con una información de una médica genetista que no recomienda, que es crítica, bueno, yo no voy a decir lo que ella explica porque no es muy difícil, pero resumiendo que ella no recomienda estas vacunas y sobre todo para los mayores de 80 años. Y esto está en una página que se llama Tierra Pura ORG, que es una página que intenta, bueno, ellos dicen de ellos mismos que quieren enviarnos una información sin censura. Y son todo personas que están comprometidos con esto. Son profesores o ¿qué más? Economistas, bueno, profesionales. Yo quería decir, ya está, esto es lo que quería decir. Vale, gracias, Cristina. Tengo aquí palabras. Toni. Sí, nada, lo que comentábamos antes de la desaparición de la prensa en unos años era la prensa en papel. O sea, lo mismo que desapareció la Enciclopedia Británica en papel y ha continuado en digital, pues lo mismo está pasando con la prensa escrita, que en papel tiene los días contados. Entonces pasa exclusivamente a prensa digital. El otro tema, ¿cuál es? Que, claro, si nos trasladamos de medio y nos trasladamos a un medio digital, nos encontramos que cada día recibimos pues montones, cantidad de links, de noticias de prensa que entran y cada detrás, bueno, o sea que es imposible de leer, no hay horas en el día para leer todo lo que te llega, con lo cual llega un momento que por desbordamiento de la pila, pues haces que lo vas marginando, vas prescindiendo. Entonces te acostumbras, insisto, te acostumbras a discriminar. Entonces solamente eres receptivo a la prensa o las noticias o la información que te llega afín a tu ideología. O sea, porque no hay tiempo para todo. O sea, tienes que eliminar cosas porque no hay tiempo para todo. Con lo cual, ¿qué hace esto? Es como la inteligencia artificial, como los algoritmos, que te refuerzan tu posición. O sea, ya no hay una posición central, no hay posición de equilibrio, sino que es una posición absolutamente subjetiva. O sea, pierdes objetividad. Entonces entramos en un mundo de la información subjetiva, o sea, donde tú solamente te impacta la información que tú te concuerda con tus
con tus prejuicios y ya está. Entonces te amplifican tus prejuicios y ya está. Entonces esto es lo que está cambiando en el mundo. Recordar también que estamos en una situación, con lo cual, y sobre todo la gente joven, que se va creando una incredulidad. O sea, ya no te crees nada porque todo lo pones en duda. No hay una fuente de información, no tienes fuentes de información fiables, los propios gobiernos no confías en la información que te facilitan. O sea, no te acostumbras a no confiar en la información que te llega porque es montañas de información y todo forma parte de un entramado, ¿no? Con lo cual, pues bueno. O sea, yo creo que se da un fenómeno ahora, sobre todo en la gente joven, que te vas anestesiando, o sea, te anestesias. Entonces ya no eres permeable a la información. Entonces te encierras ya te digo, en tus estereotipos y ya está. Nada más. Es otra manera de funcionar, es otra manera de crear, digamos, pasiones o de crear posturas y sobre todo de crear trincheras, porque lo que hace esto es radicalizar a la opinión pública. Este tipo de información radicaliza. Entonces te pones en una trinchera, entonces te alineas con un bando y ya está. Pero esto es terrible para la sociedad, porque es para todo. Entonces veremos cómo termina. Es que nosotros porque ya no lo veremos mucho, pero todos los nativos digitales, a ver todo esto que se traduce, porque esto incluso efectos de trastornos mentales, porque esto es de una inseguridad tremenda. O sea que entonces veremos cómo evoluciona todo. Pero claro, es una sociedad fluida. Ya, o sea, entramos en un estado gaseoso. Hemos perdido consistencia y nos vamos, digamos, gasificando. O sea, es una sociedad que se te escapa, ¿no? Entonces, bueno, que no tienes referentes. Entonces hay una pérdida de coordenadas, con lo cual ya no sabes a qué remitirte ni en base a qué. Entonces te limitas a impulsos. O sea, nos volvemos compulsivos. Así de sencillo. Y veremos esto qué pasa, porque claro, hay gente que tiene equilibrio mental, pero hay gente que son psicópatas latentes. Y esto es claro, si van perdiendo referentes, pues después salen por donde quieren. Y bueno, veremos a ver. Ya está, nada más, solamente esto. Gracias, Toni. Me ha pedido palabra también Ana. Ana. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que si somos conscientes de los riesgos que corremos con todo esto, es más fácil que podamos evitarlos, ¿no? No sé si estoy viendo aquí. No, quería decir respecto a esto que habría que diferenciar lo que es la información en sí, o sea, los sucesos, que creo que esto lo llevan básicamente agencias internacionales de noticias y tal, y creo que estamos bastante informados y en el momento casi que se produce la noticia, y luego la opinión, el análisis en sí mismo y bueno, pues en este sentido hay distintas tendencias, porque simplemente con que se profundice más en un aspecto y se deje de lado otro, ya está en ese comentario, en ese análisis. La mayoría de los periodistas son bastante buenos y les interesa afinar lo que dicen, obviamente, pero simplemente con que hagan un cierto sesgo ya están haciendo, como habéis dicho, una tendencia. Entonces yo lo que suelo hacer, yo escucho bastante las noticias, no noticias no, sino las tertulias las tertulias políticas de las radios, y lo que hago es, tengo 3 emisoras favoritas que de alguna manera son distintos análisis de la realidad, y lo que hago es pasar de uno a otro y voy tanteando, y desde luego cuando aparecen pues, la publicidad aprovecho para irme a la competencia. Eso hace que también se encuentre un punto de reflexión un poquito más mixto, un poco más, no sé si real, pero también es verdad que hay algunas cosas que te identificas más y que en el fondo lo que haces es reforzar, como habéis dicho, las propias opiniones, pero bueno, pues así nos movemos las personas. Nada, ya está. No sé qué pasa, que aquí me estoy viendo yo básicamente y no estoy viendo. No, ya te vemos bien. Vale, me habéis oído, ahora veo más gente. Estoy oído muy bien, gracias. Estaba viendo a mí todo el rato ya. Entonces ya, no sé si tenía que decir algo más. Bueno, pues esto, la pluralidad, y creo que estamos bien nutridos, bien informados si queremos en cuanto a la compra de los periódicos, pues claro, que es un gasto añadido y que tenemos la información que queremos en todos los medios. Yo creo que tenemos la suerte de tener en el Cuestión Noticias, en los comentarios y las tertulias de televisión ya me gusta un poco menos, porque a veces la gente, los periodistas se afincan cada uno en una. Me parece un poco absurdo que cada periodista, no sé, estoy por ejemplo hablando de programas, que viene por la noche los sábados, no recuerdo cómo se llama, de debate, que
está cada uno reproduciendo un papel. Me parece que tenía que tener un poco más salirse de su propio cajetín donde están metidos, ¿no? Os daría más riqueza. Pero bueno, creo que los telediarios, este tipo de cosas están bien hechas, están bien. Y sobre todo me gusta mucho el papel de los destacados en los distintos países, en Bélgica, no, en Estados Unidos. O sea, creo que hacen un trabajo bastante bueno de información puntual y muy bien presentada. Es mi punto de vista. Ya está. Vale, gracias, Ana. Bueno. A ver, tenía palabra Manolo. Abre el micrófono, Manolo. Si no, no te oímos. Vale. ¿Ya está abierto o no? Sí, sí. Hola. Te oímos, te oímos. Bueno, yo lo que... Puedes ¿Perdona? Manolo. Vale. Bueno, es evidente que el mundo digital se está imponiendo en todos los medios. Entonces, bueno, no hay que ser alarmista. En estos momentos, pues, se está resucitando el disco de vinilo. Bueno, son tendencias que en un momento determinado son poderes que se equilibran y nada más. Hoy en día todos los periódicos los puedes seguir por Google o los puedes seguir por Twitter o los puedes seguir a los periodistas. Puedes seguir a todo el mundo en directo. ¿Qué es lo que a lo mejor esté en crisis? Pues estará en crisis las agencias que son las que estaban proporcionando antes las noticias. Hoy la noticia la gestiona y la publica cualquier tío que hay en medio que tiene un móvil, que lo está retransmitiendo en directo y lo lleva al mundo. Entonces, bueno, llevamos pocos años aquí en España acostumbrándonos, sobre todo la gente mayor nos cuesta más, pero la gente joven esto lo tiene muy asumido por completo. O sea, yo cuando tenía 18 años no pensaba como pienso ahora. Entonces ni pensaba ni actuaba. Entonces, a esta generación les va a pasar lo mismo que nos ha pasado a todos. Irán madurando, irán centrándose las ideas, se irán quemando por opiniones negativas a lo que ellos opinan, irán tomando partido. No es un tema como para preocuparnos, o sea, no lo veo. Es preocupante que el partido de extrema derecha tenga la mayoría de adictos en la juventud, pero claro, es que están muy quemados, los chavales lo tienen muy crudo, lo tienen muy chungo los chavales, entonces siempre se tienen que ir a los extremos, es normal. Y nada más, yo no estoy preocupado por la continuidad del planeta, vamos. Gracias. ¿Ya está entonces? Vale. Sí. Iba a pedir a Dolores, a Loli, que active el micrófono. Sí, estoy intentando, pero estoy aquí loca, no sé qué hacer. Pero no haga ruido por lo menos, Loli, que si no se escucha todo, ¿vale? Bueno. Vale, voy a intentar y si no pagaría. Sí, a ver, ahora, detener, a ver. Ahora has cortado la imagen, la has hecho al revés, tienes que apretar el de al lado, que es el micrófono. Espera, a ver, pero eso era como... Ah, vale. En el lado izquierdo te salen dos botones, uno de una cámara de vídeo y uno de un micrófono. Ahora está bien, ahí. Bueno, podéis seguir. Magdalena. Sí, hola. Que yo quería decir que sí que desaparecerá porque cambian las tendencias de los usuarios, de los lectores, es un negocio, entonces lo que no van a hacer es ir preguntando uno cada uno, ¿usted quiere? No, ya se está haciendo, cada vez se está limitando y además es un tema de costes, porque las imprentas, para que los entendamos, que ahora ya no deben llamarse así, tiene un coste y el papel también. Entonces hay plataformas que compran, pues yo qué sé, empresas como, bueno, compran paquetes de, yo qué sé, por deciros algo, el periódico, La Vanguardia, 2 o 3, y entonces los costes se hacen menores y es un negocio, entonces sí que se desaparecerá. Pero por otra parte yo no creo que haya ningún estudio, ni tampoco tiene por qué ser,
que las personas nos volvamos más tontas. Es simplemente un cambio en el uso de una prensa. Y la mayoría de periodistas ya trabajan en su casa. Pocos periodistas, a no ser que sea para, no sé, los que van haciendo fotografías, el resto se van alimentando de noticias que otros periodistas las van confirmando. Entonces ahora sí que es verdad y es cierto que tenemos tendencia solo a leer los titulares. Claro, un titular puede ser ha caído una bomba, pero tú no sabes si esa bomba puede ser una amenaza terrorista, puede ser un accidente de la empresa que se le haya caído la bomba y estas cosas pasan. Entonces todavía en la prensa escrita se da más rigor a lo que ha pasado y entonces, claro, la persona lo lee y tiene más capacidad de entender lo que ha pasado. Eso es así. Pero bueno, gracias a la otra, la digital, tenemos pues al momento todo, porque nos ponemos en la página web de La Vanguardia y sabemos todo al momento. Entonces, de momento es, creo, un equilibrio, pero luego por el tema costes, el tema de dinero, pasará todo a ser online y en plataformas. Esto está fijo, pues lo puedo garantizar, que está así. Vale, gracias, Carolina. Ahora vamos a darle la palabra a José. Abre el micrófono, José. Sí, a ver, la prensa escrita en papel no va a terminar nunca, ¿no? Aunque nos hemos desviado un poco del tema, ¿no? Puesto que siguen habiendo despachos, siguen habiendo bares y sigue habiendo un tejido de locales que atienden al público y que tener el periódico pues forma parte ya de la cultura, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente, yo personalmente, es lo que he dicho antes, yo ahora cojo el periódico a las 4 de la tarde y es que esas noticias ya las he leído y ya sé la contrarréplica de esa noticia, ¿no? Pero en sí, lo que me vengo a referir es que estos medios de comunicación alternativos o independientes, la palabra no me había salido, es alternativa, pues a lo mejor en sí no están diciendo toda la verdad. Aquí se está intentando hacer de una casualidad, en el tema que ha dicho Cristina, pues un mundo. Nunca en la vida, jamás había habido en el mundo entero una vacunación tan masiva como hay ahora. Entonces, de millones de vacunas que se están poniendo al día en todo el mundo, que salgan en una semana 400 casos de reacciones, no voy a decir letales, que en sí algunas lo han sido, pero de reacciones severas, pues 400 personas, pues es un 0,06%, ¿no? Claro, esta tendencia, si te la dicen así, 400 personas, pues te acojonas, porque tú estás pensando en local y el caso ha sido en global, ¿no? Y bueno, ya tenemos el lío montado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que están pensando los seguidores antivacunas? Pues también tienen sus medios de comunicación que hacen bulos para imponer, porque no es informar, sino es imponer lo que a mí me interesa, ¿no? Ahora mismo lo tenemos con el caso de Murcia, de estos tránsfugas o estas personas que no han querido partir el gobierno o como sea, ¿no? Unos le van a decir tránsfugas y otros van a decir que han sido leales, ¿no? Bueno, en función del periodista que cojas, ¿no? Es esto, ¿no? La verdad, lamentablemente, ahora por ahora no existe. Existen las razones y las razones todas son subjetivas. Me quedo aquí. ¿Has terminado? Vale, gracias, José. Le doy la palabra ahora a Marta, que me lo había pedido. Marta, abre el micrófono. Sí. A ver, dos cosas. Por un lado, el mundo está cambiando y como tal también cambian la manera de emitir y recibir las noticias. Ahora yo me voy a Twitter y
tengo al instante lo que está pasando en Vietnam, por ejemplo, o en Nueva York. Cosa que antes me era imposible. O sea, hace 20 años era imposible porque yo no tenía esta inmediatez. Pero no es el tema que estábamos hablando. El tema es si los medios son fiables o no, si nos engañan o no. Y yo creo que sí. Y si no nos engañan, lo encubren. Pero hay, por ejemplo, una cosa que es clarísima, o lo esconden. Hay una cosa que es clarísima. La gente se suicida. ¿Alguien ha leído una noticia de que alguien se haya suicidado? Y constantemente la gente se suicida. Pero sí que sabemos si han atropellado a un ciclista, o si ha descarrilado un tren, o si ha esclatat en erupción un volcán. Pero no sé yo si alguien se suicida. Ya la droga, por ejemplo, ya no existe. Ahora solo es pandemia, solo es COVID. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, lo podemos ir alternando con la política. Un ratito hacemos política, y especialmente catalana, otro ratito COVID. Y así vamos haciendo 20 horas al día. Bueno, algo menos, 16, porque entre medio comemos, vamos al lavabo, nos duchamos y hacemos pipí, ¿vale? Pero el resto es bombardeo, bombardeo, bombardeo. Como además estamos más horas en casa, es bombardeo total. ¿Qué pasa? Que llega un momento que si encima de oír todo el día esto, te has de ir, y lo pongo en la juventud, te has de comprar el periódico y contrastar ideas, bueno, yo no tengo bastantes horas al día. Imposible. Y la juventud menos, porque resulta que ellos tienen que trabajar. Yo no. Y ahora no trabajo. Pero la juventud, en teoría, trabaja. Y trabaja, cuida niños, va a comprar ropa, va a comprar fruta, va a comprar carne, cocina, baña a los críos. A ver, y entre medio tienen Twitter, tienen YouTube, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen la tele, tropecientas mil emisoras de radio. A ver, y encima se encuentran que hay cosas que o no las dicen. Digamos que no las dicen, ¿vale? Para quedar bien. No diré que engañan, porque claro, si no las dicen es que no engañan, es que no las dicen. Y entonces, un poco moscas, yo también creo que está la juventud por todo esto. Bueno, y que estamos todos a tope de noticias ahora en estos momentos. Vale, gracias. Vale. A ver, tenía palabra pedida para o Pilar o Josep, no sé cuál de los dos. No, jo volia afegir que, per sort, l'escola ja fa molts anys, no l'escola, vull dir tota l'escola, la institució escolar, està treballant tota la institució educativa amb el tema de la formació dels estudiants, dels nens des de petits, que veuen la tele moltíssim i que s'hi passen hores, si els pares els deixen, fins als grans. I crec que això és molt positiu perquè almenys molts de nosaltres no vam tenir aquesta possibilitat i ho hem anat aprenent a tranques i barranques a través d'altres mitjans. Penso que això és molt important perquè aprenen a triar, aprenen a seleccionar bé, com a mínim a ser conscients dels temes que són importants o no i valoren també, penso, que és molt important la valoració de la premsa, sigui més bona o més dolenta, però que és important que hi sigui. És molt important, perquè jo recordo que a la dictadura no n'hi havia. I si n'hi havia, tothom deia el mateix. Això és horrible. En canvi, avui dia puc trobar dificultats i puc trobar problemes, però en canvi el que sé és que hi ha diversitat, que hi ha diaris, que hi ha opinió
i que la gent té el dret a dir el que pensa. Muy bien, Pilar. A ver, ahora no tengo ninguna palabra pedida más. Si os parece bien, podemos dejar ya el tema y bueno, hasta la semana que viene, que empezaremos con otro tema más interesante. Yo me voy a despedir, os espero la semana que viene con el tema de Toni. Bueno, ya os lo mandaré bien. Sí. El cerebro. ¿El cerebro masculino y el femenino son iguales o no? Como la mosca, como una mosca. Que paséis un buen fin de semana. Adeu. Que vaya muy bien. Adeu. Adiós. Adeu.